Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, aquí enseñamos español, principalmente nivel avanzado, y hoy cambio el paradigma de las clases, la estructura de las clases, porque si bien vamos a seguir siendo un canal de español avanzado, vamos a introducir, además de vocabulario, estructuras, vamos a introducir también un poquito de etimología, de pragmática, de elementos culturales que engloben, de algún modo, le pongan ese lacito a este paquete de lección que voy a hacer hoy y que voy a hacer a partir de esta semana. En concreto, nosotros lo que vamos a ver hoy es vocabulario relacionado con la infancia, con los niños, pero además vemos estructuras de obligación, de consejo, de sugerencia, que está muy ligado al mundo de los niños, ya que en no pocas ocasiones opinamos sobre los niños y además, pues también lo que hacemos es ordenar, ¿no? Necesitamos que haya disciplina. Pero no acaba aquí la cosa, porque también vamos a ver los diminutivos, apuntes sobre diminutivos, esas palabras, esas terminaciones, esos sufijos que pueden matizar muchísimo aquello que queremos decir y que en español, además, debo decir que son muy comunes. La clase de hoy, por lo tanto, no te la puedes perder, está cargadísima de contenido interesante y, si os parece, creo que es hora de empezar. Abrimos, pues, la clase de hoy, el contenido, con expresiones de obligación. Vamos a ver unas cuantas de ellas con matices, puntualizaciones diferentes. Primero, tenemos hay que. Por ejemplo, hay que educar a los niños con paciencia. Bien, este hay que es muy común cuando utilizamos la lengua hablada. Es una perífrasis de obligación muy, pero que muy común. Se debe, por otro lado, es un poco más formal y además neutro. Se debe educar a los niños para que se alimenten bien. También tenemos otra perífrasis, es necesario que. ¿Qué tiene de especial esta perífrasis? Bueno, hablaría más de una necesidad, ¿de acuerdo? De hecho, tenemos la palabra necesario, y además va a introducir subjuntivo, porque las estructuras de ser necesario, ser importante, ser esencial, ser increíble, más que, normalmente, en no pocas ocasiones, introducen subjuntivo. En este caso, es necesario que le digas a tu hijo que se comporte bien en el viaje. Una forma de suavizar la obligación puede ser utilizar el verbo conviene. También, no me implico porque no hay sujeto, conviene, es conveniente. También podríamos decir es conveniente que más subjuntivo. No obstante, yo os enseño conviene que le digas a tu hijo que recoja su habitación, que recoja todos sus juguetes, que recoja sus estampas, sus cromos. Y por último, tenemos una expresión también muy usada por los españoles, que hablaría también de una necesidad, menos de una obligación, es hacer falta. Hace falta poner límites con los niños. Es importante que los niños tengan límites. Por lo tanto, y con respecto a todas estas expresiones de obligación, hay que entender estos matices, ¿de acuerdo? Conviene es menos personal, es más sugerencia, es necesario que es un poquito más elaborado, hace falta, pues hablaría de necesidad, al igual que es necesario que además introduce subjuntivo, es bueno, pues una frase más elaborada, y por último, hay que, a ver qué, pues es perfecta para el lenguaje oral. Los españoles lo usamos muchísimo. Dejadme que os lea un texto del cual pues extraeremos luego las palabras. En este texto encontramos las palabras que yo os quiero enseñar, ¿vale? Y dice así. Además, irá con imágenes, bueno, pues para que veáis que la vida puede ser maravillosa y mucho más fácil si aprendemos español con Spanish from Spain. En la guardería, los cuidadores saben que no siempre es fácil gestionar la chiquillería. Algunos niños llegan con su chupete o su biberón, mientras que otros
se aferran a un viejo peluche como si fuera su hogar de menores emocional. Cuando uno de ellos tiene un berrinche, no basta con ignorarlo, a veces empieza a gimotear hasta que alguien lo toma en brazos para acunarlo. Durante la merienda aparecen las golosinas y las gominolas, aunque se intenta limitar su consumo. Los más pequeños llevan babero, mientras que los mayores ya usan un babi para no mancharse al pintar. En algunos casos, los niños etiquetados como malcriados solo necesitan atención o límites más claros. Otros traen consigo pequeñas estampas o recuerdos que les conectan con casa. Amplío un poquito este vocabulario. Hemos visto, por ejemplo, la palabra guardería. Es muy común hablar de esa institución educativa a la que van los niños, referirnos a ella como guardería. Cuando van los niños antes de cumplir los 3 años, con 1 añito, 2 añitos, los niños van a la guardería. La palabra chiquillería tiene un tono un tanto coloquial, estaríamos hablando de un conjunto de niños, de chiquillo o chiquilla, que es un niño o una niña, tenemos chiquillería. Cuando hay muchos niños y muchas niñas en un lugar, podemos referirnos a ellos en un tono, como decía, coloquial, como chiquillería. El chupete es el objeto que utilizan los niños cuando son bebés, se lo ponen en la boca y succionan, sin extraer ningún líquido, ninguna sustancia, es para que estén tranquilos. Es un vocabulario muy útil si tienes bebés. El chupete, los niños se ponen el chupete, se lo ponen en la boca y así, de esta manera, pueden estar más relajados y calmados. En algún momento, en alguna etapa de su vida, obviamente sustituimos, cambiamos o quitamos el chupete. En torno al añito o un poquito más, pues es conveniente que los niños dejen de usar un chupete. Otro utensilio que utilizan los bebés para comer, para obtener las sustancias que nutran su cuerpo, es el biberón, también conocido coloquialmente como el bibe. Muchas palabras relacionadas con los niños se acortan, se hacen más cortitas para facilitar el uso de pues estos pequeños infantes que todavía están aprendiendo a hablar. Biberón, le ponemos leche o agua incluso dentro y los niños beben succionando. Es básicamente la misma estrategia succionadora que los niños usan cuando chupan la teta de su madre. Hogar de menores es una expresión bastante institucional, es el lugar al que van los niños que no tienen padres, que sus padres han podido tener algún accidente o que sus padres no son responsables. Conviene quitar a los hijos a aquellos padres que son extremadamente irresponsables hasta poner en peligro la salud y la educación de sus hijos. Palabra que seguro que no conocéis, berrinche, es aquellos niños que pierden los nervios, que lloran, que se estresan muchísimo, que se enfadan y no saben gestionar pues esa emoción tan intensa, se ponen a llorar, se ponen a gritar, se ponen a patalear. Bueno, pues esto es un berrinche y es propio de los niños cuando, bueno, pues tienen 2 añitos, 3 añitos, entran en estos estados de ánimo tan intensos y de un enfado extremo. Relacionado con berrinche es gimotear, pero es mucho más suave. Gimotear es llorar, estar triste, sollozar, no llorar abiertamente, intensamente, sino que, bueno, pues estás triste, te quejas, lloriqueas, te caen algunas lágrimas, bueno, pues estás un poquito bajito de moral, esto es gimotear. Lo que podemos hacer cuando un niño gimotea es acunarlo, especialmente si es un bebé. Lo tenemos en brazos, ¿vale? Y lo movemos de un lado hacia otro. Esto es acunar. Es algo que todos los que hemos sido padres alguna vez o varias veces pues hemos practicado hasta la extenuación, hasta que no podíamos más ya y los brazos se quedaban
muertos, sin vida, agarrotados. Bueno, pues esto es acunar. Otra cosa a la que hemos recurrido los padres son las golosinas. A los niños les encantan las golosinas porque son chucherías, son dulces, pueden ser trocitos de caramelo, chocolate, que en ocasiones contadas, no podemos abusar, pues les damos a los niños para que se calmen, para darles un premio, o simplemente para que gocen, porque desde luego los niños lo gozan mucho con las golosinas. Los niños, y no solo los niños, la chiquillería y también los adultos. Vamos con la indumentaria que llevan los niños, el babero. El babero es una prenda que se pone a la hora de comer. Los niños babean, se le cae la baba mucho cuando son bebés, no controlan tampoco muy bien a la hora de masticar, a la hora de comer, a la hora de introducirse, su motricidad no está lo suficientemente especializada para coger una cuchara, meterla entera en la boca y comérselo todo, y muchos trozos de alimentos se caen. Por esa razón les ponemos un babero. También tenemos un babi, que es una prenda que utilizan los niños generalmente en los colegios, en las guarderías. Hay que ponerles un babi, que lo que hará es evitar que se manchen, especialmente cuando hacen actividades con pintura, actividades manuales, en las que utilizan pegamento, colores, rotuladores, acuarelas, pinturas. Bueno, pues para evitar que manchen su ropa, les ponemos un babi. Malcriado es un adjetivo fuerte para hablar de niños cuya educación pues deja mucho que desear, ¿vale? Es una palabra que puede resultar ofensiva si nos referimos a los niños de otras personas. Si los padres de un niño al que nosotros llamamos malcriado nos oyen, o si nosotros nos referimos a ese niño, a sus padres, como malcriado, pues podría sentarles mal. Pero, desde luego, hay niños que están excesivamente mimados y se comportan de manera despótica. Estos son niños malcriados. Hablemos de los diminutivos, que son palabras que, como dije, realmente son muy usadas en español, es muy común utilizarlas. En mayor número nos encontraremos con los diminutivos acabados en ito. Hay otros como ico o illo, pero, bueno, pues probablemente ito sea el más utilizado de todos. ¿Qué hacemos con los diminutivos? ¿Cuál es la intención o cuál es el propósito de incluirlos en nuestras conversaciones? Bueno, pueden ser desde mostrarnos afectuosos, cariñosos, rebajar la tensión, pero también podemos ser irónicos, podemos ser sarcásticos utilizándolos. ¿De qué va a depender? Va a depender obviamente del contexto, va a depender del tono, va a depender de la situación a la que nos estemos refiriendo, ¿no?, en el momento. Pero desde luego sí que podemos hablar de un elemento gramatical bastante común en el habla española, el diminutivo. Podríamos pasar de decir biberón a biberoncito. Podríamos decir el babi o el babito. Una gominola, una gominolita. Un chupete, el chupetito. Un babero, el baberito. Observar cómo vamos a cambiar el matiz, el tono de estos diminutivos para darle, ¿no?, todos esos toques, todos esos matices que pueden hacer que los diminutivos pues adquieran un cariz diferente. Yo puedo decir, toma tu biberoncito, aquí tienes, se lo digo al niño, y estoy siendo afectuoso, cariñoso. También puedo decir, vaya berrinchito que has pillado, y lo digo de manera irónica, vaya berrinchito. O lo puedo decir para suavizar, quiero que, pues no suene tan duro, ¿no?, tan tajante, el berrinche, pues vaya berrinchito que has pillado. O podría ser mucho más agresivo incluso, o ofensivo, si dijese, vaya con el niñito malcriado, el niñito malcriado. Este niñito, que podría ser dulce, podría ser afectuoso, en esta ocasión adquiere un tono mucho más agresivo, ¿no? El niñito malcriado, es mucho más sarcástico.
Por ende, el diminutivo es algo que se utiliza mucho en español, quiero que esto quede claro. No siempre se refiere para hablar del tamaño, porque en ocasiones cuando algo es pequeñito, es pequeño, fijaos, ya estoy utilizando pequeñito, la casita, el cochecito del niño, el juguetito, porque es pequeño, pero también modula las cosas que vamos a decir y el impacto, sobre todo, que pueda tener en el interlocutor, sea un niño, que es bastante habitual utilizar diminutivos con un niño, o sea una persona adulta. Lo que hacemos es controlar, matizar, suavizar, en fin, ya habéis visto que también podemos ser irónicos, es una manera de acercarse emocionalmente al interlocutor. Apuntes etimológicos. Tenemos, por ejemplo, la palabra biberón, que viene del francés, exactamente igual, biberón, y del latín, pues la palabra sería vivere. Obviamente, de biberón, en español tenemos beber. Otra palabra que viene de un verbo es chupete. El chupete, que es el objeto que ponemos en la boca de los niños para relajarlos o para entretenerlos, para desestresarlos también en ocasiones, pues viene del verbo chupar. Muy interesante, probablemente la más interesante que me he encontrado de este bloque de vocabulario, y por eso la he incluido, es baby, porque baby viene de la palabra inglesa baby, sí, baby. No obstante, el baby es un objeto o una prenda que ponemos a los babies, a los bebés, para que no se manche. Y por último tenemos la palabra golosina, y de golosina tenemos al goloso, es aquella persona que gusta de ingerir alimentos dulces. De goloso, persona que come dulces, tenemos golosina, que son esos pequeños dulces que en ocasiones damos a los niños. Conviene, por lo tanto, que conectéis esta etimología con la palabra para que así la recordéis mejor. Hablemos ahora de cultura y pragmática, elementos culturales, elementos pragmáticos que hacen que controlemos mucho más aquello que decimos. En España el babi es una prenda muy común, muy habitual en los colegios, en las guarderías. Los niños pues necesitan, hace falta que tengan una prenda que les pueda proteger de las manchas. Las gominolas, bueno, pues están muy ricas, pero es conveniente que no demos constantemente a los niños. No sería algo que, bueno, pues viéramos con buenos ojos, ¿no? Aquí en España, creo que en España y que en muchas otras culturas, cada vez somos más cuidadosos o debemos ser más cuidadosos con la alimentación de nuestros hijos. Y el chupete, cuando hablamos de chupete, también podemos, o de algún modo viene a nuestra cabeza cuándo debemos retirar el chupete. El chupete es un objeto para gestionar las emociones de los niños, pero es un objeto que es conveniente retirar antes de que el niño cumpla una cierta edad. Los niños tienen que combatir la frustración, su ira, los berrinches, y a veces es necesario que tengan un objeto que pueda ayudarlos, pero el chupete en España es algo que se retira, es algo que se quita a partir de una edad. No está bien visto ver a un niño con 5 años con un chupete. Desde el punto de vista pragmático, una palabra muy importante es malcriado. No es lo mismo decir ese niño está un poco nervioso que ese niño es un malcriado. Porque hablar de un niño malcriado es hablar de un niño que recibe un input, que recibe indicaciones o que hay una falta de límites que obviamente los padres tomarían, como no puede ser de otra manera, como una crítica. Así que, a pesar de que es una palabra que utilizamos, que está ahí, cuidado, ¿no? Cuidando cuándo la usamos y con quién la usamos. Otra diferencia importante que me gustaría resaltar y mencioné anteriormente es la de llorar y gimotear. Mientras que llorar es algo más intenso, gimotear es algo más suavizado, es algo más ligero. Es un niño pues, que se queja, que llora con no mucha profusión, no de manera muy prolongada. Los lloros pues, pueden acabar en un berrinche, en un estado de descontrol del niño, y el gimoteo es algo que puede ocurrir al final
de un berrinche o de un estado de lloro intenso por parte de un niño. Me gustaría destacar, para acabar, que los diminutivos son una forma de suavizar, de ser irónicos, de utilizar eufemismos, o es eufemístico en sí mismo, porque le quita relevancia e intensidad a una palabra en ocasiones, que es importante que utilicéis, porque si os fijáis, si veis películas, si veis series, si tenéis comunicación directa con familias o personas españolas, forman parte del vocabulario diario, y realmente hay pocos estudiantes que usen los diminutivos, cuando en realidad es un elemento que se hace sonar bastante nativos. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy de español, hemos visto un montón de elementos, yo creo que la intención de estas nuevas clases, de estas nuevas lecciones, es que maximicemos el contenido y que podamos enlazar elementos gramaticales, de vocabulario, de etimología, de pragmática y culturales, que harán un todo mucho más provechoso para vosotros y para vosotras. Si es así y os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartís y os suscribís para seguir aprendiendo aquí español, en Spanish from Spain, probablemente el mejor canal para aprender español del mundo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, espero. Adiós, adiós.